Hay humillaciones que se clavan en el alma como espinas de matorral, pero ninguna duele tanto como el desprecio de la mujer que uno desea en silencio mientras el mundo entero te observa desde su pedestal de cristal. Antes de revelarte cómo puse de rodillas a los que se rieron de mis botas sucias, suscríbete a este canal de historias de casta y pasión. Dale me gusta para proteger el patrimonio de la hacienda y quédate hasta el final, porque hoy aprenderás que en el campo, el que menos tiene, a veces es el dueño de todo. Esa noche, en la gala de la Asociación de Ganaderos, yo no era más que un intruso con olor a tierra y manos curtidas entre tanto perfume francés y sonrisas hipócritas. Isabela me miró desde arriba, con esos ojos color miel que esconden una tormenta, y me llamó peón sin destino, frente a todos esos buitres que solo saben de herencias millonarias y títulos de propiedad comprados con traición. Lo que ella no sabía, mientras mi sangre hervía bajo la camisa de lino, es que yo no estaba allí para pedir limosna, sino para reclamar lo que por derecho de sangre me pertenece. Mientras ella se burlaba de mis botas llenas de polvo, mi mente solo podía pensar en la gestión de patrimonio que he tejido en las sombras durante años. Soy el dueño de cada hectárea que pisa, de cada res que brama en sus corrales, y muy pronto seré el dueño del aire que respira. Cuando me acerqué para retirarme, el roce accidental de mi brazo con su hombro desnudo disparó una chispa eléctrica que nos dejó a ambos sin aliento. Vi cómo su pulso se aceleraba en su cuello blanco, traicionando su máscara de frialdad. El calor de su piel contra la mía gritaba una verdad que ninguno de los dos podía negar. Nos odiamos con la misma intensidad con la que deseamos devorarnos bajo la luna de la hacienda. Me alejé sin decir palabra, dejando que el misterio de mi identidad la consumiera. Mañana, cuando el sol castigue los campos, Isabela descubrirá que el hombre al que humilló es el único que puede salvar su apellido de la ruina con una sola firma en los seguros de vida agrícolas de su familia. Pero mi perdón no será barato. Tendrá que venir a buscarme a los establos, donde la jerarquía se olvida y solo queda el instinto puro de la tierra. El sol de la mañana no perdona, Isabela, y menos a los que despiertan con el peso de una deuda que no pueden pagar. Te vi llegar a la hacienda La Bendecida, tu camioneta de lujo levantando un polvo que ya no te pertenece, con ese orgullo que todavía te sostiene el mentón, pero que te tiembla en las manos. Ayer me llamaste peón, pero hoy, cuando puse sobre la mesa de madera rústica los títulos de propiedad originales de todas estas hectáreas, el color huyó de tu rostro más rápido que un rayo en tormenta seca. No soy el administrador, Isabela. Soy el dueño absoluto de cada grano de maíz y de cada inversión en tierras que tu padre arriesgó en su última gestión de finanzas desesperada. Te quedaste inmóvil, bajo la sombra del porche, mientras el olor al café cargado y al cuero de mis arreos llenaba el espacio entre nosotros. Tu perfume de ciudad, tan fuera de lugar aquí, chocaba con mi presencia como el agua fría sobre el hierro ardiente. Podía ver el odio en tus ojos, pero también esa fascinación prohibida que te hacía seguir el movimiento de mis manos mientras firmaba los documentos de los seguros de vida agrícolas que ahora dependen de mi voluntad. ¿Qué quieres de mí, Mateo?, me preguntaste con la voz quebrada, esa voz que anoche me despreciaba y que ahora suena a súplica. Me levanté lentamente, acortando la distancia hasta que pude sentir el calor que emanaba de tu cuerpo, ese fuego que ninguna joya puede comprar. Te sujeté suavemente del mentón, obligándote a mirar al hombre que humillaste, y por un segundo, el tiempo se detuvo entre el relincho de los caballos y el latido desbocado de tu corazón contra mi pecho. Mi respuesta no fue de dinero, porque la herencia ya la tengo en la palma de mi mano. Mi respuesta fue un silencio cargado de una tensión tan espesa que casi se podía tocar. Te solté justo cuando tus labios se partieron, buscando un aire que yo te estaba robando, y te señalé los establos. Si quieres salvar el patrimonio de tu familia, tendrás que demostrar que estás dispuesta a ensuciarte las manos conmigo, lejos de las luces de la gala y muy cerca de la tierra que nos vio nacer. La tormenta no avisó, Isabela. El cielo se cerró sobre la hacienda,
como un presagio oscuro, obligándonos a refugiarnos en la penumbra del establo principal, donde el aroma a alfalfa seca y el calor de los animales crean una atmósfera que nubla el juicio. Te vi allí, empapada por la lluvia, con esa blusa de seda pegada a tu piel como una segunda intención, revelando los contornos de un cuerpo que ha sido mi obsesión secreta desde que éramos niños. No dijiste nada, pero el temblor de tus hombros no era solo por el frío. Sabes que aquí no hay testigos, ni abogados, ni gestión de patrimonio que valga. Solo estamos tú, yo y este deseo indomable que quema más que cualquier marca de ganado. Me acerqué para cubrirte con mi manta de lana virgen, y al rozar tus brazos mojados, el aire se volvió denso, casi sólido. Me reclamaste por los seguros de vida de tu padre, intentando recuperar esa altivez que se te desmorona por los pies. Pero cuando mis dedos rozaron tu cuello para apartar un mechón de cabello empapado, tus palabras se perdieron en un suspiro que sonó a rendición. Tu mirada buscó la mía con una urgencia desesperada, una mezcla de odio purpúreo y una pasión que ha estado contenida por años de orgullo familiar y disputas de herencia. Te acorralé contra la madera vieja de la caballeriza, sintiendo el latido de tu corazón galopando contra mis costillas. Podía oler la lluvia en tu piel y el deseo en tu aliento. En ese rincón olvidado de la hacienda, donde la herrumbre y el lujo se mezclan, te hice una promesa que no figuraba en ningún contrato. Antes de que la cosecha termine, no solo seré el dueño de tus tierras, sino el único hombre que habite en tus pensamientos más oscuros. Justo cuando mis labios estaban a punto de reclamar lo que el destino nos debía, un golpe seco en la puerta trasera del establo nos separó. Alguien nos observaba desde la oscuridad de la tormenta. Alguien que conoce el secreto que guardas sobre la verdadera inversión en tierras que tu padre ocultó antes de morir. Ese ruido en la oscuridad fue como un latigazo que nos devolvió a la realidad, Isabela. Te apartaste de mí con la respiración entrecortada, tratando de recomponer esa máscara de frialdad que ya no te queda bien, mientras el eco del golpe seguía vibrando entre las vigas del establo. Al salir a la lluvia, solo encontramos huellas borrosas huyendo hacia el cañaveral. Un recordatorio de que en esta hacienda las paredes tienen oídos y los enemigos nunca duermen cuando hay una herencia millonaria de por medio. Sé que tienes miedo, no solo por la deuda que asfixia tu apellido, sino por ese secreto que intentas ocultar tras tus silencios. El hecho de que Julián, ese vecino envidioso que hoy se dice tu aliado, ha estado manipulando la gestión de finanzas de tu familia para llevarte a la ruina y reclamar estas tierras como suyas. Él no te quiere a ti, Isabela. Él quiere el control de los pozos de agua y el valor de los títulos de propiedad que yo ahora guardo bajo llave en mi despacho. Esa misma noche, después de que la tormenta amainó, te encontré en la biblioteca, rodeada de libros contables que ya no dicen la verdad. Me acerqué por la espalda, sintiendo de nuevo ese magnetismo que nos arrastra al abismo. Puse mi mano sobre la tuya, deteniendo tu pluma. Te hablé de los seguros de vida agrícolas que Julián intentó cobrar a espaldas de tu padre, una traición que podría mandarlo a la cárcel si yo decido hablar. Tus ojos se llenaron de una furia líquida, pero no te soltaste. Al contrario, apretaste mi mano con una fuerza que era un grito de auxilio. La luz de las velas dibujaba sombras largas en las paredes, y por un instante, el odio por la deuda se transformó en una complicidad peligrosa. Te juré que protegería tu patrimonio, pero que el precio por mi silencio y mi protección no se pagaría en el banco, sino con la lealtad absoluta que solo una mujer entrega al hombre que ha logrado dominar su orgullo. Justo cuando el silencio se volvía insoportable y el calor de nuestros cuerpos amenazaba con incendiar la habitación, un sobre lacrado cayó por debajo de la puerta principal. Era una citación legal de la fiscalía. Alguien me ha denunciado por fraude en la inversión de tierras, y ese alguien conoce exactamente dónde guardo el testamento original que nos daría la victoria definitiva. Esa denuncia no es más que un zarpazo de animal acorralado, Isabela. Julián cree que con papeles y sellos de la capital puede asustar a un hombre que ha sellado sus pactos con sangre y sudor sobre esta tierra. Pero mientras él pierde el tiempo en juzgados, yo te traje aquí,
al corazón de la sierra, donde el aire es puro y las leyes de los hombres no alcanzan a silenciar los latidos del monte. Te obligué a subir al caballo conmigo, sintiendo tu espalda contra mi pecho y el calor de tus muslos presionando mis costados mientras ascendíamos por la vereda del barranco. Al llegar al mirador de las Tres Cruces, te mostré la verdadera extensión de la inversión en tierras que tu padre y yo planeamos antes de que la ambición de otros lo consumiera. Desde aquí la hacienda parece un tablero de ajedrez donde nosotros somos los únicos reyes, a pesar de que el mundo crea que solo somos piezas rotas. Me bajé del animal y te ayudé a descender, dejando que tus manos se apoyaran en mis hombros más tiempo de lo necesario. El sol de la tarde teñía tu piel de un color oro viejo, y por un momento, la urgencia de los títulos de propiedad y las deudas bancarias desapareció. Te hablé de la gestión de patrimonio que estoy blindando para que nadie, ni siquiera la fiscalía, pueda tocar un solo grano de tu herencia. Pero mi voz se fue apagando cuando vi que no estabas escuchando mis palabras, sino mirando mis labios, con una sed que el agua del arroyo jamás podría calmar. Te tomé por la cintura, sintiendo el cuero de mi cinturón rozar la seda de tu falda, y te atraje hacia mí con una brusquedad que te arrancó un gemido. No hubo espacio para dudas. En la soledad de la montaña, bajo la mirada de los halcones, nuestras bocas se encontraron en un beso que sabía a posesión y a siglos de espera. Fue una batalla de lenguas y deseos, donde tu orgullo se rindió ante la virilidad de un hombre que no necesita un traje para ser tu dueño. Nos dejamos caer sobre la hierba seca, y mientras mis manos recorrían los contornos de tu cuerpo, descubriendo los secretos que guardabas bajo esa ropa de ciudad, me susurraste al oído algo que cambió el juego por completo. Me confesaste que el sobre que dejaron en la puerta no lo envió Julián, sino tu propia madre, quien tiene un seguro de vida oculto que solo se cobra si yo desaparezco del mapa. El frío de tu confesión me caló más hondo que cualquier helada de invierno, Isabela. Sentir tu cuerpo temblando bajo el mío, mientras revelabas que la mujer que te dio la vida es quien pone precio a la mía, transformó nuestro paraíso en la montaña en un campo de minas. Tu madre, esa mujer de elegancia gélida que siempre me miró como si yo fuera una plaga en su jardín, ha tejido una gestión de finanzas tan oscura que ni el mismo diablo la reconocería. Me levanté de la hierba, sintiendo el peso de la autoridad sobre mis hombros, y te ofrecí la mano para ayudarte a ponerte de pie. Ya no había espacio para los juegos de seducción. Ahora esto es una cuestión de supervivencia para nuestra herencia millonaria. Si ella logra activar ese seguro de vida fraudulento, no solo yo desaparezco, sino que la hacienda pasará a manos de un fondo de inversión extranjero, borrando de un plumazo el legado de tu padre. No voy a dejar que te destruya, me dijiste con una determinación que nunca antes había visto en tus ojos. En ese momento, comprendí que ya no eres la niña caprichosa de la gala, sino la mujer que defenderá estas tierras a mi lado. Bajamos de la sierra en silencio, con el sol ocultándose tras los cerros, como un testigo mudo de nuestra alianza. El roce de nuestras manos sobre la crin del caballo era un pacto más fuerte que cualquier firma ante notario. Al llegar a la casona, la tensión era tan densa que se podía cortar con un machete. Tu madre nos esperaba en la estancia, con una copa de jerez en la mano y esa sonrisa de serpiente que solo usan los que se creen dueños de la verdad. Me miró con desprecio, pero cuando saqué de mi bolsillo el registro de la inversión en tierras que ella creía haber borrado del sistema, su sonrisa se congeló. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar palabra, un grupo de hombres armados, con el emblema de la policía estatal, entró en el patio de la hacienda. Traían una orden de incautación inmediata de todos los títulos de propiedad. Alguien había filtrado que los documentos que yo poseo fueron obtenidos mediante coacción, y ese alguien estaba saliendo de las sombras con una sonrisa triunfante. Era Julián, y traía consigo un documento que nunca imaginé que existiera, una prueba de que tú, Isabela, habías firmado una denuncia en mi contra apenas una hora antes de que subiéramos a la montaña.
El silencio que cayó sobre el patio de la hacienda fue más pesado que una lápida de mármol, Isabela. Miré aquel papel en manos de Julián y luego busqué tus ojos, esperando encontrar la mentira, pero solo hallé un abismo de confusión y miedo. El hombre que se cree tu dueño se pavoneaba frente a mis hombres mientras los oficiales empezaban a poner sellos de clausura en mi despacho, ese lugar donde guardo cada secreto de nuestra gestión de patrimonio. «Es por tu bien, mi amor», te susurró Julián al oído, con esa voz untuosa que me revuelve las entrañas mientras intentaba rodearte con su brazo. Sentí un rugido de rabia naciendo en mi pecho, una fuerza animal que pedía a gritos defender lo que es mío, pero el brillo del acero en las fundas de los guardias me obligó a mantener la cabeza fría. En este juego de títulos de propiedad y traiciones, el que se descontrola es el primero en caer. Te quedaste estática, mirando el documento con mi nombre y tu firma manuscrita, esa caligrafía elegante que tantas veces vi en las cartas de la escuela. Tu madre, desde el balcón, brindaba en silencio por mi caída, sabiendo que si esta denuncia prospera, el seguro de vida que ella tanto anhela estará a solo un paso de sus garras. Me miraste de lejos, con las lágrimas a punto de traicionarte, y en ese segundo eterno comprendí que estabas atrapada en una red de chantaje que yo aún no lograba descifrar. Los oficiales me pidieron que los acompañara para una declaración voluntaria, que no es más que una forma cortés de decirme que dormiría tras las rejas mientras ellos desmantelan mi imperio. Me acerqué a ti, ignorando las armas que me apuntaban, y te sujeté de la nuca con una presión que era a la vez un reclamo y una promesa. «Mira bien este cielo, Isabela», te dije al oído, sintiendo el calor de tu aliento entrecortado. «Porque antes de que la luna llene el cañaveral, vendré por lo que me pertenece, y nadie, ni con leyes ni con balas, podrá detener al verdadero patrón». Me llevaron esposado, sintiendo el frío del metal en mis muñecas, pero mi mente ya estaba trabajando en la gestión de finanzas oculta que dejé preparada para un momento como este. Al subir a la patrulla, vi cómo Julián te obligaba a entrar en la casona. Lo que él no sabe es que el documento que firmaste tiene una trampa legal que solo un experto en tierras conoce. Una trampa que lo llevará directo al infierno si se atreve a tocar un solo centímetro de tu piel esta noche. Esa celda de la comisaría del pueblo olía a humedad y a derrota, pero ellos no sabían que un león no deja de ser rey solo porque lo encierren entre 4 barrotes oxidados. Mientras el comisario, comprado por las limosnas de Julián, me miraba con lástima, yo solo pensaba en el calor de tu piel y en el miedo que estarías pasando en esa casona que ahora se sentía como una jaula de oro. Lo que Julián y tu madre ignoran en su arrogancia es que mi gestión de finanzas nunca ha sido lineal. Ese documento que te obligaron a firmar bajo amenaza de arruinar la memoria de tu padre contiene una cláusula de nulidad por coacción que activé en el momento en que mi abogado recibió la señal. Pero en la hacienda, la justicia no llega con sellos, llega con espuelas. Gracias a un seguro de vida que puse a nombre de mi capataz de confianza, mis hombres no se quedaron de brazos cruzados. A medianoche, el silencio del pueblo se rompió con el estruendo de 20 caballos galopando por la calle principal. Mis muchachos, hombres que han comido de mi mano y han sudado conmigo en la inversión de tierras, no vinieron a pedir por mi libertad. Vinieron a tomarla. En medio del caos, salí de esa celda con la mirada fija en el horizonte, donde las luces de La Bendecida brillaban como una herida abierta en la montaña. Llegué a la hacienda cuando la luna estaba en lo más alto, bañando los campos con una luz de plata muerta. Entré por el túnel que conecta el sótano con los establos, ese secreto que solo el dueño de los títulos de propiedad conoce. Al subir las escaleras de caracol, escuché los gritos en el salón principal. Julián, ebrio de poder y de Jerez, te tenía acorralada contra la chimenea, exigiendo que le entregaras las llaves de la caja fuerte donde guardas las joyas de la herencia. Aparecí entre las sombras, con la camisa rasgada y el barro del camino en el rostro, pero con la autoridad de 1000 años de linaje en mi voz. «Suéltala, Julián», rugí, y el acero de mi mirada fue más afilado que el cuchillo que él sacó de su cinturón. Te vi correr hacia mí,
buscando el refugio de mis brazos, y en ese abrazo desesperado, entre el olor a pólvora y el perfume de tu miedo, supe que esta noche la tierra se bebería la sangre de quien se atrevió a profanar nuestro hogar. El acero brilló bajo la luz de las llamas, pero el miedo de Julián era más evidente que el filo de su puñal. Lo vi retroceder, tambaleándose entre la cobardía y el alcohol, mientras tú te aferrabas a mi pecho como si fueras una parte de mi propia piel. Sentir tu pulso desbocado contra mis costillas me dio la fuerza de un huracán. En ese momento no era un hombre frente a un juez, era el dueño de la tierra reclamando su herencia ante un usurpador. «¡Estás acabado, Mateo!», gritó él con una voz que le temblaba como una hoja seca. Intentó hablar de los títulos de propiedad y de la policía que vendría a buscarme, pero yo solo di un paso al frente, haciendo que el suelo de madera crujiera bajo mis botas de trabajo. Le revelé la verdad que lo dejó pálido. El abogado que él mismo contrató para gestionar la inversión en tierras trabaja para mí desde hace meses. Cada movimiento legal, cada intento de robo, ha quedado registrado como una prueba de extorsión que lo enterrará por el resto de sus días. Tu madre apareció en lo alto de la escalera, su rostro de porcelana agrietado por el pánico al ver que su castillo de naipes se derrumbaba. Le lancé una mirada que la dejó muda, una advertencia de que su complicidad en el fraude de los seguros de vida no quedaría impune. Julián, viéndose acorralado, lanzó un tajo desesperado que apenas rozó mi hombro, pero antes de que pudiera intentar otro ataque, lo reduje con la fuerza bruta de quien ha domado bestias el doble de grandes que él. Lo saqué a rastras de la casona, bajo la mirada de mis hombres que rodeaban la propiedad como lobos hambrientos. Lo entregué a los oficiales que realmente responden a la ley, no a los que él compró con migajas. Al volver a la sala, te encontré temblando junto al fuego. Me acerqué despacio, sintiendo el ardor de la herida en mi hombro, pero el dolor físico no era nada comparado con la necesidad de tenerte cerca. Te tomé por los hombros y te obligué a mirarme. Ya no había deudas, ni engaños, ni sombras entre nosotros. El calor del incendio en la chimenea se mezclaba con el calor de nuestros cuerpos, y en el silencio de la noche te confesé que cada hectárea de esta gestión de patrimonio no vale nada si tú no estás al mando conmigo. Me besaste con una furia que sabía a lágrimas y a victoria. Una entrega total que selló nuestro destino sobre la alfombra de piel frente al fuego, mientras afuera, la hacienda volvía a respirar bajo el mando del único y verdadero patrón. El fuego de la chimenea se fue consumiendo hasta quedar en brasas rojas, las mismas que parecían arder bajo nuestra piel en el silencio absoluto de la madrugada. Te tuve entre mis brazos, Isabela, sintiendo cómo tu respiración se acompasaba con la mía, mientras el sudor y la pasión sellaban un contrato que ningún notario podría jamás anular. Habíamos sobrevivido a la tormenta, pero el amanecer traía consigo la tarea de reconstruir un imperio sobre las cenizas de la traición. Me levanté antes de que el primer rayo de sol tocara los campos, observando tu figura dormida entre las sábanas de lino, una visión que vale más que toda la herencia millonaria que defendimos. Me vestí con la calma del que sabe que ha ganado la guerra, aunque todavía queden pequeñas batallas por librar. Mi hombro herido me recordaba el precio de nuestra libertad, pero el dolor era un trofeo que llevaba con orgullo bajo la camisa. Bajé al despacho, ese santuario de madera y tabaco donde ahora reposan los verdaderos títulos de propiedad. Mi capataz ya me esperaba con los informes de la gestión de patrimonio. A pesar del caos, el ganado seguía allí, y la cosecha de caña estaba lista para el corte. Pero no todo era victoria. En el escritorio encontré una nota de tu madre. Se había marchado antes del alba, dejando atrás una renuncia firmada a cualquier beneficio de los seguros de vida agrícolas, a cambio de que yo no presentara los cargos de fraude que la refundirían en la cárcel. Te encontré más tarde en el balcón principal, mirando hacia el horizonte donde nuestras tierras se pierden de vista. Me acerqué y te rodeé la cintura, sintiendo cómo te relajabas contra mi cuerpo, aceptando por fin que tu lugar está aquí, a mi lado. Ya no eres la heredera asustada, sino la patrona de la bendecida. Te hablé de los nuevos planes, de la inversión en tierras que haremos juntos,
para modernizar el riego y proteger el futuro de los hijos que vendrán a correr por estos pasillos. Sin embargo, justo cuando el sol coronaba la sierra, un jinete desconocido apareció al final del camino real, galopando con una urgencia que me hizo poner la mano instintivamente sobre el arma en mi cinturón. Traía un mensaje lacrado desde la frontera: un hermano de tu padre, un hombre que todos daban por muerto hace 20 años, reclama su parte de la gestión de finanzas y jura que tiene un testamento que anula todo lo que hemos construido esta noche. Ese jinete traía consigo un frío que ni el sol de mediodía podía calentar, Isabela. Vi cómo el color huía de tus labios mientras leías el nombre en aquel sobre amarillento: Don Arsenio Valente, el tío que el olvido y la leyenda habían enterrado en las arenas de la frontera, reclamando ahora, con la voz de los muertos, su parte de esta herencia millonaria. No me tembló el pulso cuando tomé el papel de tus manos, aunque sabía que un testamento aparecido de la nada es como una plaga que pudre la raíz de cualquier inversión en tierras. Pero aquí, en mis dominios, las leyes las dicta quien siembra y quien protege, no quien huye durante 2 décadas para volver con las manos extendidas. Te sujeté con fuerza, sintiendo tu miedo vibrar bajo la seda de tu vestido, y te juré por mi honor que nadie, ni vivo ni aparecido de entre las sombras, pondría un pie en esta casa sin mi consentimiento. Esa tarde, el aire en la hacienda se volvió denso, cargado de una electricidad que presagiaba otra tempestad. Mientras yo revisaba con mis contadores cada detalle de la gestión de patrimonio, tú caminabas por los pasillos como un alma en pena, tocando los cuadros y los muebles que ahora estaban bajo amenaza legal. Me dolió verte así, tan frágil a pesar de tu fuerza, y dejé de lado los libros de seguros de vida para buscarte en la penumbra de la cava. Allí, entre el olor a madera vieja y vino añejo, la tensión acumulada estalló. Me reclamaste con furia por qué siempre había peligro a mi alrededor, por qué el amor con un hombre como yo tenía que saber a sangre y a pleito. Te dejé gritar, te dejé golpear mi pecho, hasta que tus fuerzas flaquearon y te atrapé contra las paredes de piedra fría. El roce de mi barba contra tu cuello y el calor de mi cuerpo dominando el tuyo silenciaron tus reclamos, transformando tu rabia en una entrega desesperada que nos hizo olvidar, por unas horas, que el enemigo cabalgaba hacia nosotros. Nos amamos con la urgencia de quienes saben que cada minuto de paz es un regalo robado al destino. Pero al salir de la cava, el capataz nos esperaba con el rostro sombrío. Arsenio no venía solo. Traía consigo a un grupo de hombres armados y una orden de restricción que nos impedía tocar cualquier fondo de la gestión de finanzas de la hacienda hasta que un juez decidiera quién es el verdadero dueño de los títulos de propiedad. Estábamos bloqueados, Isabela, atrapados en nuestra propia tierra, y la primera víctima de este nuevo juego sería el ganado, que moriría de sed si no lográbamos desbloquear las cuentas para el mantenimiento de los pozos. Arsenio Valente llegó antes de lo esperado, no como un pariente, sino como un buitre que ha esperado 20 años para darse un festín con la desgracia ajena. Lo vi entrar por el camino principal, escoltado por abogados de ciudad que huelen a papel barato y ambición. Sus hombres, tipos con cicatrices de frontera, se apostaron en los linderos, cortando el paso a los camiones de suministro. La estrategia era clara: asfixiar la gestión de finanzas de la hacienda hasta que nosotros mismos entregáramos las llaves. Te vi enfrentarlo en la entrada de la casona, Isabela. Tu dignidad fue un escudo, pero él, con esa sonrisa que heredó de la misma rama podrida que tu madre, solo se burló de tus reclamos. Mostró aquel testamento, un documento que hablaba de una herencia olvidada y de deudas de honor que supuestamente tu padre nunca pagó. Según ese papel, él es el beneficiario del 50% de la inversión en tierras y de todos los activos líquidos de la propiedad. La desesperación empezó a cundir entre los peones cuando vieron que las bombas de agua se detenían. Sin dinero para el combustible, el ganado empezó a bramar de sed bajo el sol inclemente, un sonido que te partía el alma. Fue entonces cuando comprendí que no podíamos jugar bajo sus reglas. Mientras tú intentabas negociar con los abogados, yo me reuní en secreto con mis hombres más leales
en el cobertizo de las herramientas, planeando una gestión de patrimonio de emergencia que no figuraba en ningún libro contable. Esa noche, bajo un cielo sin estrellas, te busqué en tu habitación. Estabas destrozada, sintiendo que el legado de tu familia se escurría entre tus dedos como arena fina. Me senté a tu lado y te tomé las manos, que estaban heladas a pesar del calor de la noche. Te revelé mi plan. Usaría mis propios ahorros, una fortuna que guardé de mis años en el exilio, para comprar los seguros de vida agrícolas que Arsenio pretendía embargar. Era un riesgo total, una jugada que podría dejarnos en la calle si el juez fallaba en nuestra contra. Pero era la única forma de salvar a los animales y mantener el control de los títulos de propiedad. Me miraste con una mezcla de miedo y devoción, y en ese momento, el peligro que nos rodeaba pareció encender una chispa de fuego puro. Nos entregamos con una ferocidad nueva, como si cada caricia fuera un desafío a la muerte que acechaba afuera. Pero justo cuando el alba empezaba a clarear, un grito de alarma rasgó el silencio. Alguien había prendido fuego al granero principal, y Arsenio estaba allí, mirando las llamas con la calma de quien sabe que el fuego borra todas las evidencias, incluso los testamentos que no son lo que parecen. El resplandor naranja de las llamas iluminaba tu rostro, Isabela, y en tus ojos vi el reflejo de una tragedia que se repetía. El granero, donde guardábamos no solo el forraje, sino los archivos históricos de la gestión de patrimonio, se estaba convirtiendo en una pira de humo negro. Arsenio nos miraba desde la distancia, impasible, con la seguridad de quien cree que el fuego puede purificar sus mentiras y asegurar su herencia. No perdí tiempo en lamentos. Mientras mis hombres formaban una cadena humana para contener el incendio, yo me lancé hacia la oficina lateral, esa que las llamas aún no habían reclamado por completo. Sabía que Arsenio no solo quería destruir el alimento, quería reducir a cenizas las pruebas de su verdadera identidad que yo había empezado a rastrear en los registros de la inversión en tierras. El humo me quemaba los pulmones y el calor amenazaba con derretir mi voluntad, pero logré rescatar el cofre metálico donde tu padre guardaba los documentos privados. Salí del edificio justo cuando el techo se desplomaba con un rugido ensordecedor. Te encontré esperándome entre el caos, con el rostro manchado de hollín y las manos temblorosas. Al verme a salvo, te arrojaste a mis brazos sin importar el calor que emanaba de mi ropa chamuscada. En ese abrazo, rodeados por el olor a paja quemada y la desesperación de los animales, te entregué el cofre. Aquí está la verdad, Isabela, te dije, mientras el sudor corría por mi frente. Nos refugiamos en la pequeña cabaña del capataz, lejos de las miradas de los hombres de Arsenio. Al forzar la cerradura del cofre, no solo encontramos los títulos de propiedad originales, sino un acta de defunción que lo cambiaba todo. El verdadero Arsenio Valente murió en una cárcel de la frontera hace 15 años. El hombre que estaba afuera, el que pretendía robarnos la gestión de finanzas, no era más que un impostor que conocía los secretos de tu familia porque fue el compañero de celda de tu tío. La revelación nos dejó sin aliento. La traición era más profunda de lo que imaginamos, y el riesgo de los seguros de vida que yo había puesto en juego era ahora una ventaja estratégica. Sin embargo, la tensión tórrida que siempre nos rodea se transformó en una complicidad absoluta. Me miraste con una mezcla de orgullo y deseo, comprendiendo que habías unido tu vida al hombre que no solo domina la tierra, sino que desentierra la verdad. Pero antes de que pudiéramos celebrar, un disparo impactó en el marco de la puerta. El impostor no iba a permitir que saliéramos de esa cabaña con la prueba de su engaño. El estruendo del plomo contra la madera nos obligó a tirarnos al suelo de tierra, Isabela. Te cubrí con mi cuerpo, sintiendo tu respiración agitada, golpeando mi cuello mientras el polvo del adobe nos envolvía. El impostor se había cansado de las leyes y los abogados. Ahora hablaba el lenguaje de la pólvora, el único que los hombres sin alma conocen cuando ven que su herencia millonaria se les escapa entre los dedos. «Entrégame el cofre, Mateo, y quizás deje que la niña viva», gritó esa voz que ahora sonaba a puro veneno desde la oscuridad del patio. Yo no respondí. En el campo, el que habla pierde el aire, y yo necesitaba cada gramo de mis pulmones para lo que venía.
Te miré a los ojos, esos ojos que en medio del peligro brillaban con una lealtad que me quemaba más que las brasas del granero. Te puse mi revólver en la mano, sintiendo la suavidad de tus dedos contra el frío del metal. Si alguien cruza esa puerta y no soy yo, ya sabes qué hacer, te susurré, sellando nuestra promesa con un beso rápido que sabía a sal y a despedida. Me deslicé por la ventana trasera, fundiéndome con las sombras del cañaveral que tanto conocemos. Me moví como un depredador en su propio territorio, ignorando el dolor de las quemaduras y la fatiga de la gestión de patrimonio que me había agotado durante días. Los hombres de Arsenio estaban dispersos, confiados en su superioridad numérica, pero no contaban con que cada rincón de esta inversión en tierras me pertenece por derecho de sudor. Uno a uno, fui neutralizando a sus guardias en la penumbra, usando más el sigilo que la fuerza, hasta que quedé frente a frente con el falso tío cerca de los pozos de agua. Estaba desesperado, intentando abrir las válvulas para sabotear el sistema de riego antes de huir. Cuando me vio aparecer, su rostro se desencajó. Ya no era el gran señor de la frontera, sino un delincuente acorralado. Intentó hablar de los títulos de propiedad, de un pacto que supuestamente tenía con tu madre, pero yo ya no escuchaba. La confrontación fue breve y violenta. La fuerza de mis manos curtidas en la hacienda se impuso sobre su ambición de ciudad. Lo dejé desarmado y sometido justo cuando mis hombres llegaban con las antorchas, pero el triunfo fue amargo. Al volver a la cabaña para buscarte, te encontré de pie, con el arma en alto y la mirada perdida. Tu madre estaba allí, Isabela. Había regresado en mitad del caos, y el arma que sostenías no apuntaba a los hombres de Arsenio, sino a la mujer que te dio la vida, quien sostenía en su mano el verdadero contrato de los seguros de vida agrícolas que nos daría la libertad, o la ruina definitiva. El aire dentro de la cabaña era tan pesado que cada respiración dolía, Isabela. Allí estabas tú, con el brazo firme y el arma apuntando al pecho de la mujer que, en lugar de arrullarte, te había tejido una mortaja de deudas y mentiras. Tu madre no mostraba miedo, solo esa soberbia aristocrática que tanto daño le hizo a la gestión de patrimonio de tu padre. En su mano derecha, sostenía con elegancia el contrato original de los seguros de vida agrícolas, el único documento que podía liquidar todas las deudas de la hacienda, o dejarnos en la calle si ella decidía destruirlo. «Baja eso, hija, no tienes el valor de tu padre», dijo ella con una voz tan fría que congelaba el calor del incendio que aún rugía afuera. Yo di un paso al frente, sintiendo el goteo de la sangre de mi hombro sobre el suelo de tierra, pero no intervine. En este duelo de lealtades y traiciones, tú tenías que reclamar tu lugar como la verdadera dueña de estos títulos de propiedad. La tensión entre ustedes era un hilo tenso, a punto de romperse, una electricidad que hacía que el vello de mi nuca se erizara. Me acerqué lentamente por el flanco, mis botas apenas haciendo ruido, hasta quedar a tu lado. Puse mi mano sobre la tuya, no para bajarte el arma, sino para que sintieras mi fuerza sosteniendo la tuya. Isabela, el patrimonio se defiende con la verdad, no con el perdón de quien nos vendió. Te susurré al oído, dejando que mi aliento rozara tu piel erizada por la adrenalina. El aroma a pólvora y tu perfume dulce se mezclaron en una fragancia embriagadora que disparó mis instintos más primarios. Tu madre vaciló al ver nuestra unión. Por primera vez, la grieta del pánico cruzó su rostro de porcelana. Sabía que su juego con el impostor de la frontera había terminado y que la inversión en tierras que pretendía robar ya no estaba a su alcance. En un movimiento desesperado, intentó acercar el contrato a la llama de una vela, pero tú fuiste más rápida. El disparo no buscaba su vida, sino el candelabro de plata, que voló por los aires dejando la habitación en una penumbra cargada de promesas y peligros. En la oscuridad, te arrebaté el peso de la responsabilidad y te atraje hacia mi cuerpo con una urgencia que no admitía protestas. Mientras afuera mis hombres terminaban de limpiar la hacienda de traidores, yo te poseía con la mirada, reconociendo en ti a la mujer que cruzó el fuego por mí. Pero el silencio duró poco. Desde el patio llegó el rugido de un motor de alta cilindrada. Julián, que había escapado de la custodia inicial, regresaba para un último acto de locura, y esta vez
traía consigo la prueba de que la herencia de tu padre escondía una deuda de sangre que ni siquiera yo conocía. El rugido de ese motor cortó la noche como una sierra eléctrica, Isabela. Julián apareció frente a la casona, con los ojos inyectados en odio y un fajo de papeles amarillentos que apretaba contra su pecho como si fueran su última tabla de salvación. Ya no buscaba las tierras ni los seguros de vida. Buscaba destruir lo único que nos mantenía en pie, nuestra fe el uno en el otro. Me puse frente a ti, protegiéndote con mi cuerpo, mientras él bajaba de la camioneta gritando verdades a medias que sonaban a sentencias de muerte. Según esos documentos, la gestión de finanzas que tu padre realizó hace 20 años no fue para salvar la hacienda, sino para encubrir un accidente en la frontera donde mi propio hermano perdió la vida. El silencio de tu familia no fue por respeto, sino que fue comprado con los títulos de propiedad que ahora yo defendía con mis propias manos. Sentí cómo tu mano, que antes apretaba la mía con fuerza, se aflojaba lentamente. El peso de la duda se instaló entre nosotros, más frío que el metal de las esposas que una vez cargué. ¿Es verdad, Mateo?, me preguntaste con una voz que era apenas un susurro quebrado. El aire se volvió irrespirable. La tensión tórrida que nos había consumido en el establo se transformó en un hielo que quemaba las entrañas. No te mentí. Te miré a los ojos, bajo la luz mortecina de las antorchas, y te confesé que siempre supe que había una sombra en la herencia, pero que mi amor por ti y mi lealtad a esta tierra eran más fuertes que cualquier rencor del pasado. Julián rió, una carcajada seca y amarga, creyendo que había ganado. Pero no contaba con que un hombre que ha gestionado el patrimonio con el sudor de su frente sabe que la verdad, por dolorosa que sea, es la única base sobre la cual se construye un imperio. Me acerqué a Julián con una calma que lo aterrorizó. No lo golpeé. Simplemente le arrebaté los papeles y se los entregué a mi capataz para que los quemara junto con los restos del granero. El pasado se queda en la ceniza, Julián. Lo que importa es quién está de pie cuando sale el sol. Rugí con la autoridad del verdadero patrón. Pero la verdadera batalla estaba en tu mirada, Isabela. Necesitaba saber si después de esta revelación aún serías capaz de entregarme tu corazón, o si la sangre de mi hermano sería el muro que nos separaría para siempre en esta inversión en tierras. Esa noche, el silencio en la alcoba principal era más ensordecedor que el fragor de la batalla. Te encontré junto al ventanal, observando cómo las últimas chispas del granero se elevaban hacia las estrellas como almas en pena. La sombra de mi hermano y el secreto de tu padre se interponían entre nosotros como una frontera de espinas, amenazando con marchitar la inversión en tierras y amor que tanto nos había costado proteger. Me acerqué por detrás, sintiendo el calor que aún emanaba de tu cuerpo, pero sin atreverme a tocarte. No busco que olvides el pasado, Isabela, te dije con la voz ronca por el humo y la fatiga. Busco que entiendas que cada gota de sudor que he dejado en esta gestión de patrimonio ha sido para limpiar ese nombre que ambos compartimos. Te giraste despacio, y en tus ojos vi una lucha feroz entre la lealtad a tu sangre y el deseo incontenible que nos devora. La tensión se rompió cuando tus dedos rozaron la cicatriz de mi hombro. Fue un contacto eléctrico, visceral, que nos recordó que estamos vivos a pesar de las deudas y las traiciones. Nos fundimos en un beso que no pedía perdón, sino que exigía pertenencia. Te tomé contra la madera tallada del escritorio donde reposan los títulos de propiedad, y allí, entre documentos legales y el aroma a tabaco viejo, nuestras pieles escribieron un nuevo testamento de pasión y fuego. Nos amamos con la furia de los que no tienen nada que perder y un imperio por ganar. En ese acto de entrega total, las sombras de la herencia se disiparon, dejando solo la cruda realidad de dos seres que han decidido ser dueños de su propio destino. Pero mientras el alba empezaba a teñir de rojo los campos de caña, un mensajero del Banco Central llegó con una noticia que hizo temblar hasta los cimientos de la casona. La gestión de finanzas de Julián había sido solo la punta del iceberg. Una auditoría federal reclamaba la incautación de la hacienda por una deuda que ni siquiera tu padre conocía. Esa notificación del banco pesaba más que el hierro, Isabela.
Los sellos dorados de la capital gritaban una sentencia que ningún rifle podía detener. Una deuda fiscal oculta, fruto de los manejos turbios que Julián y tu madre tejieron en las sombras de la gestión de patrimonio, exigía el remate inmediato de la hacienda. Nos dieron 24 horas para desalojar lo que por derecho de sudor y sangre nos pertenece. Te vi derrumbarte frente al escritorio, las lágrimas bañando los títulos de propiedad que tanto defendimos. Pero yo no soy un hombre que se doblega ante papeles, ni ante burócratas, que nunca han sentido el callo de la azada en la mano. Me arrodillé frente a ti, tomándote de las manos con una firmeza que te obligó a mirarme. Esta tierra no se entrega, Isabela. Se defiende o se riega con la vida, pero no se regala, te juré, mientras mi mente trazaba la última y más arriesgada inversión en tierras de nuestra historia. Esa tarde convoqué a todos los hacendados de la región, hombres que una vez me despreciaron en la gala, pero que ahora miraban con respeto al patrón que domó la tormenta. Les hablé de los seguros de vida agrícolas y de cómo la caída de la bendecida sería el primer dominó que derribaría sus propias finanzas. En un acto de autoridad suprema, les propuse una cooperativa de emergencia, una unión de capitales para blindar nuestra gestión de finanzas contra la voracidad del Estado. La tensión en el salón era asfixiante. Afuera, los oficiales del banco ya apostaban sus camionetas en la entrada, esperando el vencimiento del plazo. Te busqué entre la multitud de sombreros y rostros curtidos. Me sostuviste la mirada con una valentía que me incendió la sangre. En ese momento, no éramos solo amantes, éramos los comandantes de un ejército que se negaba a morir. Logramos el acuerdo en el último minuto del reloj. Firmamos los documentos mientras los motores de los camiones de incautación ya rugían en el patio. Pero el triunfo tuvo un sabor amargo. Julián, viendo que su plan de arruinarnos fallaba, decidió quemar su última carta. Apareció en medio de la asamblea con un bidón de gasolina y una antorcha, gritando que si la hacienda no era suya, no sería de nadie. El fuego empezó a lamer las cortinas de la casona justo cuando tú te abalanzaste sobre él para evitar que llegara a la oficina de registros. El olor a gasolina inundó el aire como una sentencia de muerte, Isabela. Vi a Julián con los ojos desorbitados, convertido en una bestia herida que solo buscaba reducir a cenizas lo que no pudo comprar con sus mentiras. Cuando te abalanzaste sobre él, mi corazón se detuvo por un segundo eterno, donde la herencia millonaria y los títulos de propiedad dejaron de importar. Solo importaba el aire en tus pulmones. El fuego se propagó por las cortinas de terciopelo, subiendo por las vigas de madera noble de la casona. En medio del humo negro y los gritos de los hacendados que huían, te vi forcejear con ese miserable. El calor era insoportable, una pared de fuego que nos separaba de la libertad. Me lancé entre las llamas, ignorando el dolor del fuego lamiendo mi piel, y con un golpe seco de mi hombro, derribé a Julián justo cuando la antorcha caía sobre los libros de la gestión de patrimonio. Te cargué en mis brazos, sintiendo tu cuerpo temblar contra el mío, mientras el techo de la estancia empezaba a crujir bajo el peso de las llamas. Julián quedó atrás, atrapado por su propia locura y por los escombros que bloqueaban su salida. Salimos al patio justo cuando la estructura principal colapsaba en un rugido de fuego y gloria. Los oficiales del banco y los vecinos miraban en silencio cómo la historia de la bendecida ardía bajo el cielo estrellado. Nos desplomamos sobre la tierra, esa tierra que nadie nos pudo quitar. Te abracé con una desesperación que solo conocen los que han regresado del infierno. Estabas a salvo. Aunque la casona fuera una ruina humeante, nuestra inversión en tierras seguía intacta bajo nuestros pies. En ese momento, rodeados por el resplandor de lo que perdíamos, comprendimos que el verdadero patrimonio no eran las paredes, sino la sangre y la voluntad que nos mantenían de pie. Mientras el sol empezaba a asomar por la sierra, bañando de oro las ruinas y los campos de caña que sobrevivieron, te juré que construiríamos una casa nueva sobre estas cenizas, una que no tuviera secretos ni deudas de sangre. Pero antes de que el cansancio nos venciera, mi capataz se acercó con un cofre metálico que había logrado salvar de la oficina secreta del sótano. Dentro no había dinero, sino el testamento final de tu padre,
con un sello que invalidaba cualquier deuda con el banco y revelaba quién era el verdadero beneficiario de los seguros de vida que ahora nos hacían los dueños absolutos de la región. El humo de las ruinas se elevaba como un incienso de victoria hacia el cielo claro de la mañana. Isabela. Nos quedamos allí, sentados sobre la tierra húmeda por el rocío, viendo cómo el sol iluminaba por fin la verdad que tanto nos costó desenterrar. El testamento que el capataz rescató no era un simple papel, era el escudo final de tu padre, una gestión de patrimonio magistral que preveía que los buitres intentarían devorarnos. Los seguros de vida agrícolas no solo estaban pagados, sino que estaban blindados contra cualquier embargo estatal, asegurando nuestra herencia millonaria para las generaciones venideras. Te miré, con el rostro manchado de ceniza, pero con una belleza que solo la libertad puede otorgar. Ya no había deudas de sangre, ni sombras de hermanos perdidos, ni traiciones de madre. Todo lo que el fuego se llevó era lo que sobraba, el orgullo herido y las mentiras de ciudad. Lo que quedó fue la tierra, nuestra inversión en tierras que ahora florecerá bajo un mando único. Te tomé de la mano y sentí la fuerza de la mujer que domó al patrón, la que cruzó el fuego por amor y emergió como la verdadera reina de la sierra. Me levanté y te ayudé a ponerte en pie, rodeándote con mis brazos curtidos en una promesa de paz que durará 1000 años. Aquí construiremos nuestro imperio, Isabela, te dije al oído, mientras mis labios buscaban los tuyos en un beso que sabía a tierra fértil y a victoria absoluta. No necesitamos las luces de la gala ni los aplausos de la hipocresía. Nos tenemos a nosotros, al horizonte que nos pertenece y a la certeza de que nadie, nunca más, se atreverá a humillar al hombre que defiende lo suyo con el corazón y con el alma. La hacienda, la bendecida, volverá a brillar, más fuerte y más pura, como nuestro amor que triunfó sobre la traición. El patrimonio está a salvo, los enemigos han caído, y tú, mi rosa de la sierra, eres por fin la dueña de todo mi ser. Juntos, observamos cómo los peones regresan a sus puestos y cómo el ganado brama celebrando el nuevo día. Somos los amos del destino, los guardianes del legado y los amantes que el fuego no pudo consumir. Esta historia de fuego, tierra y pasión ha llegado a su destino, pero tu camino apenas comienza. Si te has conmovido con la victoria de Don Mateo e Isabella y quieres ver cómo se levantan más imperios desde las cenizas, no olvides suscribirte y activar la campana. Comenta aquí abajo, patrón, si crees que el amor y la tierra son las únicas leyes que valen la pena defender. Nos vemos en la próxima gran historia de la Hacienda.